Darío, antes, pues no que sea antes, pero teníamos algo, lo de Humberto Sánchez, ¿era? Había dos cositas que había. Sí, sí, pero Sí, el tema es pero que no Humberto está. no apareció, ¿no es cierto? Era O él y no. Leonidas, tal vez. ¿Quién? Y Leonidas iban a hablar sobre el tema anterior El que tema era, pasado. sí, Ok, pero es que tengo en mi cabeza que había dos cosas pendientes. Era una nomás, la de Humberto. era Sí, eso pero era y sobre el mismo tema. sobre el mismo tema. Entonces, cuando lleguen, pues les daremos la palabra después de estar este tema, ¿les parece? Perfecto. Eh, Bueno, Álvaro, Pero entonces, me permites antes de si no se toca después el tema, sí, si alguno de ustedes tiene acceso a una programadora en televisión e internet que se llama Gaia, sí, Gaia, sí, Gaia, si tienen acceso y se ven el programa es una serie, 5 programas mínimo, Disclosure, sobre sí, el tema que estuvimos tocando en la pasada, es absolutamente fenomenal, sencillamente fenomenal, porque el volumen de evidencias que tienen recogido estos señores investigadores de la posibilidad de existencia de vida en otros planetas, fenomenal, absolutamente fenomenal. Pero ese Gaia es un canal, canal, sí, es como YouTube, es como... ah, Gaia se escribe G-A-I-A, ¿no? sí, Gaia. y Eh, latina. Y latina, sí. sí, pero ese es el nombre gringo que le pusieron supuestamente así se llamaba la Tierra, Exacto. antes, Gaia, la madre, Y creo hay que. una institución muy grande Sí, que funciona alrededor de eso. sí, sí. Pero es formidable porque realmente las evidencias que tienen, Ujú. claro, están acalladas porque es secreto militar sensible para los Estados Unidos, pero tienen cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy serias sobre todo, muy Muy serias. bien, Bueno, ahí está la invitación. dale. Entonces, sobre el tema de hoy, que era la superpoblación del planeta, eh, Álvaro iba a hacer una introducción, o va a hacer una introducción, y, y yo le voy a ayudar haciéndole la introducción, y después estuvimos compartiendo un artículo sobre el tema, y entonces Álvaro hace la superpoblación y yo sigo el artículo. ¿Quieres que monte la presentación, Álvaro? Sí, sí, de una. Listo. De una, Entonces voy a... mientras tanto, pues complementando algo de lo que tú dices, es bien interesante que miremos, no necesariamente por el tema, sino por el formato, que es un formato intermedio entre que alguien dé una conferencia a que solo sea un tema y que simplemente alguno de nosotros lo introduzca, de algunos datos y algunos elementos para construir sobre eso, ¿no? Perdón, sí, ¿se ve toda o se ve con pedacitos? No, ¿Se ve la, esta es, no, se ve pero la primera parte o no? esta es sí, esa es la primera parte, pero no sé por qué aparece tan raro ¿O esta? esa. Esta. Ok. Y ahí está solo la transparencia, ¿no es cierto? Sí, correcto, Ok, correcto. dale Álvaro. Ok, entonces, básicamente, pues este es un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, como todos los temas ecológicos y todo esto, pero lo de la superpoblación, sí, desde hace muchos años venía la angustia de que en la Tierra no iba a caber nadie, que se iba a acabar el mundo, pues por falta de, de alimentos y de todo para todo esto, y bueno, y arrancaron inclusive a nivel gobiernos, a buscar limitar con ciertos beneficios para ciertas familias, el tener más de un hijo, casi que se volvía un problema de Estado, pues de que había que autorizar para tener un segundo hijo, como quizás en algún momento lo hicieron en la China. Pero bueno, entonces lo que yo voy a mostrar es parte de lo que hablamos precisamente con Darío, y quizás mi parte sea un poco más eh, que diría yo, que sea un poquito apocalíptica, y después en la parte que muy bien va a tratar Darío, pues muestra un poco ya más de una realidad nueva, una especie de cambio en todo lo que es la superpoblación
que efectivamente existe, pero que han surgido pues una serie de elementos que cambian bastante lo que yo voy a mostrar. Vamos adelante, Darío. Alcanzamos ya los 8.000 millones de personas en el planeta. A mediados del siglo XVIII, menos de 800 millones de personas poblaban la Tierra. Hoy, apenas 250 años después, somos ya 8.000 millones y en el 2050 seremos al menos 2 millones más, o sea que estaremos en los 10.000 millones, que de todas maneras pues es una locura, pero es una realidad, por lo menos hasta este momento. Vamos. 3.000 millones de personas alcanzaron en los últimos 12 años y se espera que en los siguientes 15 años esta cuenta se crezca en 1.000 millones más. Adelante, Darío. La sobrepoblación es un tremendo reto para el mundo en la gestión de los recursos, en el aporte, en el afrontar las desigualdades y los desequilibrios para conseguir un desarrollo sostenible. Entonces, sí, básicamente ese es el gran temor y que ha sido siempre el gran temor de la gestión de los recursos, es decir, de qué vamos a hacer con una superpoblación y la concentración que hay en algunas zonas y los desequilibrios que eso genera, tanto a nivel de oportunidades de la gente como de desarrollo sostenible. Pasemos. Y entonces, miremos, esas concentraciones son violentas, esta cifra pues es asustadora. El 61% de la población mundial vive en Asia, el continente más poblado. Vamos. A los 8.000 millones que somos ya, India ha sido el país que más ha contribuido y en este 2023 superará a China y solo los dos países representan el 40% de la población mundial. Eso es, pues, bueno, una locura, sobre todo la parte de la India, es muy complicado porque la India, pues, ha crecido en población, pero es decir, el hambre y el atraso de gran parte del país son violentos, ¿no? Álvaro, y perdóname la interrupción, pero eso tiene un significado especialmente hoy, que está llegando aquí a los Estados Unidos el primer ministro de la India y le están poniendo alfombra roja al tipo. Es decir, va a tener reunión con el presidente y con el Congreso en pleno, pero fíjense cómo un país se arrodilla al país más poblado del mundo ahora, ¿no? De acuerdo, y la India, es decir, más allá de las grandes pobrezas que hay, de las desigualdades y todo ese coro, de todas maneras tienen, por otro lado, pues unos adelantos a nivel de tecnología y de investigación y de todo, espectaculares, ¿no? Espectaculares. Definitivamente, sí. Ok. Más de la mitad del incremento de habitantes del planeta hasta 2050 se concentrará en el Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania. Wow. Uno le dicen la India, ok, le dicen el Congo de pronto, bueno, y la China que no aparece aquí porque no es la que más va a incrementar, pero son países de unas poblaciones inmensas y con una situación económica y social hemos dicho, no en la mayoría, en todos estos, quizás Egipto, poco menos, pero es decir, el problema es que las mayores concentraciones se encuentran en áreas, en países muy, muy atrasados, ¿no? Y las desigualdades, ¿no es cierto? Violentas, tremendo, Okay. tremendo. Teniendo en cuenta que el ser humano apareció en la Tierra hace más de 4 millones de años, ¿qué pasó en ese momento en nuestra historia reciente para que el número de habitantes del planeta comenzara a multiplicarse exponencialmente? Es decir, no ha sido un crecimiento aritmético, sino pues geométrico y exponencial. Y entonces buscando, pasa si quieres, Darío, gracias. Buscando todos los análisis dan que el punto de inflexión lo marca la revolución industrial. Pero son muchas las pequeñas revoluciones que propiciaron este despegue numérico de la raza humana que ha llevado al planeta a vivir en la actualidad una amenazante sobrepoblación. Y como ejemplos puede estar la revolución médica, la revolución tecnológica, agrícola, financiera, de transportes, demográfica, etcétera, que tienen en común, pues que todas contribuyen a que la edad y la edad de las personas y las comunidades se haya elevado bastante y evidentemente en una tasa normal
de nacimientos, o sea, en la parte que va a tratar Darío ahora está mucho más evidente eso, cómo se ha ido cambiando y ese es el punto de inflexión contrario a esto que yo estoy diciendo, nace por otras razones que ya miraremos con Darío. Entonces, las zonas que mencionamos antes, en graves riesgos, la mayoría de ellos causados por las consecuencias del cambio climático o por la explotación de recursos por parte del ser humano, sobre todo esa segunda parte, ¿no? No digo yo que el cambio climático no sea importante, es gravísimo, y yo creo que de pronto estamos nosotros aquí hablando de un problema del planeta, y el planeta no es que vaya ni a aumentar ni a disminuir, sino que se nos va a acabar si no nos ponemos las pilas. Sin embargo, muchos estudios recientes señalan el aumento del nivel del mar como uno de los grandes peligros. Esto es como de película de ficción, pero es una realidad. Yo, por ejemplo, no había, bueno, ahora miramos el ejemplo de una ciudad que debe desaparecer pronto. Entonces, de acuerdo con estos estudios, a partir del 2050 se inundarán cada año zonas costeras habitadas hoy por 300 millones de personas. Si no se toman medidas para contener el agua, 3 veces más de lo que se había estimado hasta ahora. Y viene el ejemplo que yo les decía ahora que es espantoso, pues. Yakarta, la capital de Indonesia, con más de 30 millones de habitantes con sus zonas periféricas, y se estima que en el año 2050 se hundirá por completo. El 2050 es pasado mañana, ¿no? Pues puede que no alcancemos a llegar nosotros, pero el 2050 en un abrir y cerrar de ojos será eso, ¿no? Y a mí pues le parece a uno que es una exageración, pero no es exageración en la medida en que el Parlamento indonesio ha aprobado el traslado de la capital a la isla de Borneo. Es decir, eso ya es un proceso que está en ejecución porque no hay nada que hacer. Yakarta se va a desaparecer. La clave está en la extracción continuada de aguas del subsuelo y la actividad que acelera el hundimiento de la ciudad. Entonces, como les decía, pues esto es un hecho, esto no se puede evitar. El gran problema de que siempre se ha hablado es de la tendencia, que la tendencia no ha habido cómo interrumpir, digamos, la tendencia al crecimiento, pero hay signos que ya Darío en este mismo momento, pues arranca tú, dan una esperanza de que las cosas cambien fundamentalmente. Lo que sí yo en mi interior pues sigue martirizándome mucho es lo del cambio climático. Porque es decir, cualquier esfuerzo que se haga para controlar la población, pero si el cambio climático lo dejamos que nos coja ventaja como nos la ha cogido, pues no vamos a alcanzar a llegar a los niveles de controlar la superpoblación, porque lo vamos a perder es por otro lado, que es el cambio, las consecuencias terribles del cambio climático. Listo, Darío. Vale. Y aquí yo tenía, no, listo, es que ya acabé. Ok. Sí. Aquí esta parte que yo tenía es la introducción a la otra visión, que es lo que nos va a compartir Darío enseguida. Ok. Bueno, ya con esta visión, como dice Álvaro, apocalíptica, que estuvimos planeando, pasó una cosa muy chistosa. Álvaro puso el tema y yo casualmente en esa semana estaba leyendo un artículo que me llamó muchísimo la atención porque era como otra cosa sobre el mismo tema. Entonces dije, inclusive le mandé a Álvaro un artículo y que lo traduje por Google y era un tema sobre la fertilidad, cómo estaba cayendo en el mundo, ¿no es cierto? Pero antes de eso, yo dije, tengo que no puedo dejar de mencionar hoy, 21 de junio, a nuestro queridísimo patrono de la Congregación Mariana, San Luis Gonzaga, ¿no es cierto? Claro. ¿Están viéndolo? Sí, sí, señor. Bueno, entonces dije, oiga, el tema de la fertilidad con San Luis Gonzaga como que no pega, ¿no es cierto? Pero por otro lado, dije 432 años de su muerte hoy, ¿no es cierto? Y pues yo me acuerdo que cuando éramos Gonzagas lo celebrábamos, era la gran fiesta, ¿no es cierto? Claro, Y cuando éramos jesuitas, ¿no es cierto?
Total. ¿Se está viendo la grande o con las otras chiquitas? No, la grande. Solo la La grande. grande. Bueno, entonces dije, yo les voy a mencionar, esto para hacer un intermedio entre el tema de Álvaro y el tema mío. Entonces les voy a mencionar algo. Dije, oiga, yo no sé casi nada de San Luis Gonzaga. La verdad, supe que sí, que había sido santo, que la juventud, que murió de una peste, cosas de estas. Entonces dije, no, yo les voy a poner aquí dos cositas sobre San Luis Gonzaga. Y me metí a Wikipedia y apareció San Luis Gonzaga, Luis Gonzaga, y bueno, y que era un noble, que nació, bueno, beatificado, etcétera, etcétera, declarado patrono de la juventud por Pío XI, primogénito de una familia de Ferrante Gonzaga, era la corte, eran los poderosos, ¿no es cierto? Y después de la batalla de Lepanto, me acuerdo de la batalla de Lepanto por San Ignacio, ¿no es cierto, Fernando? Era por ahí, ¿no? Antes. Exacto. Y bueno, habla de que su padre embarcó a África y volvió, y la peste, y él era el hijo mayor de este señor, pero estuvo siempre muy al cuidado de un maestro, Pier Francesco del Turco, le buscó maestros de caligrafía. Ferrante fue gobernador de Monferrato, Guillermo Gonzaga dio conducir los hijos a la corte, y la duquesa Leonor de Austria cuidó a Luis, y una dolencia hepática, perdón, ay, me salí, una dolencia hepática le obligó a seguir severas dietas que le ayudaron en su vida de penitencia, y a los 12 años recibió la primera comunión de San Carlos Borromeo, y después al padre se trasladó a Madrid, parte del séquito de la ex emperatriz, hija de Carlos I, viuda de Maximiliano. Bueno, y la segunda grafiquita que les quería mostrar era esta. Dice la vocación religiosa, estudió letras, ciencia y filosofía, que le hicieron tomar la decisión de entrar a la Compañía de Jesús. Y el 2 de noviembre del 583 cedió a su hermano todos sus derechos como primogénito, añadiendo: ¿quién de los dos es más feliz? Ciertamente yo. Y fue necesario que la cesión fuera aprobada por el emperador. Y entró al noviciado, aparentemente de unos 15 años, ¿no es cierto, Fernando? Más o menos, 12, 14 años. Sí. Siguieron estudios de filosofía y teología, se ordenó órdenes menores en el 587. El director espiritual lo puso a que pusiera paz entre su hermano y el duque de Mantua, y lo consiguió, y bueno, hizo público el matrimonio de su hermano. Murió por peste, en la peste, que se habían muerto un montón de papas. Atendió con heroísmo a los apestados en San Giacomo del Incurabili, en San Juan de Letrán, ahí en Roma, ¿no es cierto, Roma, Fernando? Sí. En Santa María de la Consolación, y el hospital improvisado junto a la iglesia del Jesús, eso es ahí en Roma, ¿no? Ajá. Donde contrajo la enfermedad y murió a los 23 años. Tras una vida rica de experiencias, el Señor le había dado fervor en ayudar a los pobres, y añadía: cuando uno tiene que vivir pocos días, Dios lo incita más a emprender tales acciones. Solo quería honrar la memoria de nuestro inspirador, San Luis Gonzaga. ¿Les parece? Qué bueno. Okay. Ahí hizo mala cara en algún momento Fernando por el acento poco italiano cuando le hice. Bueno, Fernando, ¿tienes algo que como añadir? del incurabili. ¿Cómo sí? No, hoy él está enterrado en la iglesia de San Ignacio junto a San Juan Bermans. En la iglesia de San Ignacio está un poquitico más, a 2 cuadras del Panteón. Es una iglesia muy bonita, muy linda, con pinturas del hermano Pozzo, espectaculares. Y hoy, todos los 21, pero hoy hubo una ceremonia especial a las 6:30 de la tarde, una misa muy especial presidida por el cardenal Beniamino Stella, que fue nuncio en Colombia. Y en este momento, ya debió terminar, a las 9 de la noche había un concierto ahí en la iglesia de San Ignacio, concierto pues como muy con muchos timbales y pitos.
De tal manera que sí, se le hace buena bulla. Y obviamente, litúrgicamente es muy celebrado por ser el patrón de la juventud y también es uno de los, es el patrono de los teólogos, porque él murió siendo teólogo. Bueno, Juan Bermas también, eran compañeros. Y la iglesia de San Ignacio está a las espaldas de lo que fue el Colegio Romano, el colegio fundado por Ignacio, donde nació la Universidad Gregoriana. Ese edificio existe todavía. Obviamente no lo quitaron durante la supresión de la compañía. Hoy en día es una escuela pública, una escuela del gobierno, una escuela de secundaria. Pero entrando por la iglesia de San Ignacio y subiendo a los pisos superiores de esa edificación, dijéramos en la parte de atrás, lo que colinda con la iglesia, existen todavía las camaretas o las habitaciones de Luis Gonzaga y de Juan Bermas, que se pueden visitar todavía. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero sí, aquí es celebrado, ¿no? Muy celebrado. Qué bien, qué bien. Oye, yo no tenía en la idea de que había muerto tan joven, 23 años, mucho le rindió. Sí. Claro, hagan de cuenta ustedes que llegó la pandemia a Roma, Sí. En sus proporciones, pero fue una cosa también muy fuerte como la que padecimos, y él interrumpieron los estudios para dedicarse porque Roma pues había muertos por las calles, por todos lados, había que recoger los enfermos, llevarlos a esos hospitales que indicaste, y Luis Gonzaga se dedicó a esa tarea, Qué belleza. Claro, se infectó y murió. Claro, claro. Daniel, tú querías decir algo. Sí, muchas gracias, Darío, muy chévere la idea. Y mientras hablaste, caí yo en la cuenta de que para mí, pues Luis Gonzaga era un fantasma, ¿no? Yo no sabía nada. Yo tampoco. Y fue muy importante en nuestra vida, ¿no? Sí. Mucho. Hubo una pequeña identificación de juventud, altruismo y unas que otras cualidades que nos aplicó Hernán Omaña muy chévere, ¿no? Pero quisiera aportar una cosita, es tonta, perdónenme, pero es que para mí es significativa. El Duque de Mantua es muy importante para mí en la ópera, por dos daticos simpáticos. La primera ópera que se estrenó en el mundo, que se llama Orfeo, que es de Claudio Monteverdi, la encargó el Duque de Mantua y la estrenaron allá en su residencia, donde siempre me ha parecido a mí que vivía Luis Gonzaga, ¿no? Siempre uno las dos cosas. El estreno de una ópera que, entre otras cosas, es muy, muy bonita porque es sobre el mito de Orfeo que baja por su amada al infierno, ¿no? Y yo siempre lo uno con San Luis Gonzaga. No tiene nada que ver, pero corresponde al mismo fantasma, ¿no? Y el otro dato es simpático, ¿no? Víctor Hugo hizo una novela o una obra de teatro, no sé distinguirlo bien, que se llama El Rey se divierte, que la hizo para echarle en cara a la nobleza sus exageraciones de tipo romántico sexual de ese tiempo. A Giuseppe Verdi le gustaba mucho ese cuento y creó una música extraordinariamente bella, emocionante y agradable y armó la ópera. Cuando la fue a estrenar, le cayó el Vaticano encima y no lo dejó. La prohibió porque de un rey no se podía divertir uno de esa manera. Entonces el Verdi cambió al rey por el duque de Mantua. Y el super personaje principal, que estoy seguro ustedes lo conocen, el que canta La donna è móvil qual piuma al vento,
Ese es el duque de Mantua, un libertino ni el berraco que hace el crimen más tenaz que ustedes se pueden imaginar con la hija de un bufón que se llama Rigoletto. Las dos cosas siempre han alimentado el fantasma que yo tengo de San Luis Gonzaga, ¿no? Rigoletto me fascina y la veo y cada vez me gusta más. Y siempre me acuerdo de San Luis Gonzaga, siendo que no tiene nada que ver. Oiga, pero qué maravilla, Reinaldo, adelante. Y yo tengo también un fantasma de San Luis Gonzaga que se me quedó desde la primera vez que lo oí allá en el noviciado, que era el dechado de Modestia. ¿Te acuerdas? Ajá. Decía que era tan modesto, que jamás había visto el rostro de su madre, para no sentir ninguna tentación sobre la mujer. Eso Qué horror. así, si es verdad o no. Pero dije yo, vaya, qué extremo, ¿no? Sí. Oiga, no, pero de verdad que me pareció interesante que nosotros, Gonzagas, que nos llamamos, y que coincida esta reunión hoy, ¿no es cierto? 21 de junio. Me pareció muy lindo. Yo sí tengo un recuerdo muy, muy agradable del 21 de junio, porque siempre el Padre Umaña era la gran fiesta, ¿no? Claro. Era Obvio. muy bien. Entonces, se cierra el paréntesis de la superpoblación, que Juan San Luis Gonzaga no pudo intervenir, y menos en la de la descenso de la fertilidad, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer una Bueno, en eso sí pregunta de contribuyó interrupción? porque hizo voto de castidad. Reinaldo, ¿qué ibas a decir? Que si puedo hacerle una preguntita antes de pasar a la solución, porque me parece que hay dos datos que me gustaría ver si Álvaro tiene respuesta. Ok, claro, claro, hablemos. A ver, acabo de encontrar este dato, Álvaro. La evolución de los dos indicadores del crecimiento, el número de personas que nacen y mueren, según el informe de perspectivas de la población mundial de la ONU, en 2022 nacieron 134 millones de bebés, frente a los 92 millones de 1950. La mitad de ellos lo hicieron en Asia y uno de cada tres en África, como tú lo confirmaste en el dato. En el 2022 también fallecieron 67 millones de personas en el mundo. Estos son 2 millones menos que en el 2021, pero 18 más que en 1950. El 55% de las muertes se produjeron en Asia, obviamente por todas las condiciones que han notado, frente a un 17% de África y un 14% de Europa. Con este saldo de nacimientos y muertes, la población global creció en 66 millones de personas el año pasado. Pero me parece, de alguna manera, si quieres quitar a San Luis Gonzaga para vernos más en grande. No, es molestando. Lo que me parece que en este datos no hay registrados por la dificultad de registrar adecuadamente es el número de personas que han muerto en el mundo entero por causas de la violencia y de esas guerras, tipo Ucrania, ¿no? Todos son apenas unos aproximaciones, pero a ciencia cierta nadie sabe con realidad cuántos. Y me parece que son mucho más de los que aparecen estos 66 millones, perdón, de los 67 millones que murieron en el 2022. ¿Sabes algo? Lo igual por No. los tsunamis, los terremotos, los volcanes. No, de acuerdo, así, digamos, a las causas que hacen la sumatoria, no tendría respuesta. Quizás a nivel más general es lo de las tasas, la tasa de fertilidad y otras dos tasas que miden todo esto, y es que el gap se ha ido, bueno, yo prefiero que Darío hable porque ese tema se toca en el... Ok, De eso es lo que viene. todas maneras, digamos, las causas de muertes y eso, no tendría respuesta para eso ni... Me parece es que se puede mitigar un poco de que es mucho más los nacimientos que las muertes. Cuando tú sumas las muertes de todos esos
fenómeno impresionante, la cantidad de terremotos, los ciclones, bueno. Sí, sí. Ok. Entonces, eso precisamente es lo que yo quiero mostrarles ahorita en este pedacito. Estamos viendo la grande y la chiquita, Darío, ponlo en presentación. Espérame un segundito. Ay, Dios mío. Y ciertamente seguir el consejo de San Luis Gonzaga, yo creo que no se podría controlar la fertilidad del mundo por causa de la castidad. A ver, ahora sí están viendo Abajo están todos. esta, la No. grande, No, ¿no la todo. ven todavía? Entonces, Sí, espérense un eso, segundito. cámbiala ahí, perfecto. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, aquí lo que les iba a decir, algunos datos generales. Y esto me parece, va en la línea de lo que estaba diciendo Reinaldo ahora. Lo que decía Álvaro, la población ha crecido vertiginosamente en los últimos 250 años. También antes del final de este siglo, dice el Economist, por primera vez la cantidad de personas en el planeta podría reducirse por primera vez desde la peste negra, que fue del 347 al 350. En esa época decreció de 450 millones a 350 o 375 millones de personas. Y podría decrecer no por causa del aumento de muertes, sino por una caída en los nacimientos. La tasa de fertilidad se está derrumbando, eso es lo que dice el artículo. A pesar de que la inteligencia artificial conduce a un cierto optimismo en algunos sectores, la reducción de bebés se cierne sobre el futuro de la humanidad. Esto es como el gran mensaje central. La tasa de reemplazo, lo que hablaba Álvaro y que preguntaba también Reinaldo, para mantener la población estable es de 2.1 nacimientos por mujer. En el año 2000, la tasa de fecundidad mundial fue de 2.7 nacimientos por mujer. Ahora, la tasa de reemplazo hoy, 2023, es 2.3 y está cayendo. Los 15 países más grandes por PIB, incluyendo Estados Unidos y el mundo rico, China e India, que son más de un tercio de la humanidad, tienen tasa de fertilidad por debajo de 2.1. Es decir, de la tasa que podría ser estable, la tasa de reemplazo de población estable. Darío, Sí, señor. una pequeña intuición que tengo en este momento. Si bien se cuentan los nacimientos, ¿verdad? Hay que también tener en cuenta que la mortalidad de bebés es muy grande en muchos países, ¿no? O sea, nacieron sí, pero la vida de ellos duró muy poquito. Buen punto. Entonces, ese dato podría ser interesante si existiera, porque eso nos indica también el decrecimiento. También. Dice el artículo que para 2030 más del 50% de los habitantes del este y sudeste de Asia, la zona que hablábamos, tendrán más de 40 años. Sí, hay que ponerle la rayita. Sí. Además, también tendrán más de... Fuera de África, donde la tasa de fertilidad está cayendo hoy, la población mundial alcanzará su punto máximo en la década del 2050 y terminará el siglo más pequeña que hoy. La gran pregunta, ¿una población menor crea problemas? ¿Qué dicen los ecologistas? Álvaro lo mencionaba en la primera parte. Esto es terrible. Pero por otro lado se pregunta el artículo, ¿la escasez de jóvenes trae dificultades económicas? Los jubilados vivimos de la producción de los que están en edad de trabajar. Esos son los que pagan impuestos para poder pagar las pensiones, ¿no? O cobrando ahorros para comprar bienes y servicios. El mundo rico tiene actualmente 3 personas por cada persona mayor de 65 años. Para 2050 tendrán menos de 2. ¿Los resultados cuáles serán? En 2050 probablemente impuestos cada vez más altos, jubilaciones más tardías. Ahí está lo que pasó en Francia ahora. Están subiendo la edad de jubilación. Rendimientos de los ahorros más bajos, posibles crisis presupuestarias de los gobiernos.
Otras consecuencias del colapso de la fertilidad: bajas proporciones de trabajadores a pensionados. Jóvenes tienen más inteligencia fluida para creativamente resolver problemas de formas completamente nuevas. El dinamismo juvenil complementa el conocimiento acumulado de los trabajadores de mayor edad. Eso produce cambios. Muy probable que las patentes presentadas por los inventores jóvenes cubran innovaciones revolucionarias. En los países más viejos, los jóvenes emprendedores se sienten menos cómodos asumiendo riesgos. Eso lo menciona el artículo. Los electorados de edad avanzada osifican la política. Menos cómodos, los viejos somos menos cómodos asumiendo riesgos, menos favorables a políticas de crecimiento, por ejemplo, construcción de vivienda. A medida que las personas se vuelven más ricas, tienden a tener menos hijos. Eso también lo menciona el artículo. Más consecuencias. Hay unos conservadores populistas, entre comillas, que afirman que la baja fecundidad es señal del fracaso de la sociedad. Y entonces piden el retorno a los valores familiares tradicionales. Un solo ejemplo, el famoso MAGA del amigo Trump, ¿no es cierto? Make America Great Again. El impulso de los liberales de fomentar la inmigración es más noble. Liberales, estoy hablando no partido político, sino la gente de mentalidad, digamos, más liberal. Unos datos de inmigración que me parecieron muy interesantes. La inmigración en el mundo rico a nivel récord. 2020, 281 billones, 3% de la población mundial. Vivíamos en un país distinto de nuestro país natal, y ahí me incluyo. Y Fernando. En 1990 eran 153 y en el 70 eran 94 millones. Es decir, está creciendo la inmigración. ¿Qué hacer? Algo tiene que cambiar. ¿Habrá escasez de trabajadores a mediados del siglo? A veces los futuros padres, de hecho, subvencionan a los futuros jubilados sin hijos, luego no pueden permitirse tener más hijos. O fallas políticas, escasez de vivienda o fertilidad inadecuada. Desarrollo económico implica caída de la fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo, porque parece que la caída de la fertilidad está solo en los países desarrollados, digamos. A pesar de las subvenciones y los subsidios, el acceso al mundo del trabajo de la mujer, yo me pensaba, eso no tiene que ver con la reducción de la tasa de la fertilidad, que es lógico que tienen que acceder al mundo del trabajo, pero ¿serán las mujeres parte de esa reducción de la tasa de la fertilidad por el acceso al mundo del trabajo? También la baja calidad de la educación pública hace que los papás digan, yo para qué voy a traer hijos, pero si no tengo ni siquiera cómo educarlos. ¿Cuál es la calidad de la educación? Fomentar o estimular cada vez la inmigración. A veces los inmigrantes antes de enriquecerse hasta se pueden envejecer y no hay suficiente gente. Entonces la revista termina con una gran pregunta, dice, ¿y la inteligencia artificial ayuda? Y yo sé que a Daniel no le gusta esto, pero yo lo tengo que decir. Mentira, Daniel. Tendremos que arreglarnos con menos jóvenes y con una población cada vez más pequeña. Los avances recientes de la inteligencia artificial no podrían haber llegado en un mejor momento, dice la revista. Una economía infundida con inteligencia artificial súper productiva, porque si hay algo que se está viendo ya, es que la inteligencia artificial va a hacer las empresas y las personas súper productivas. ¿Podría resultarle fácil apoyar a un mayor número de personas jubiladas? La inteligencia artificial puede generar ideas por sí misma, reduciendo la necesidad de inteligencia humana. Esa es otra gran pregunta. En combinación con la robótica, la inteligencia artificial puede hacer que el cuidado de los ancianos requiera menos manos de obra. Ya aparecieron los robots que con órdenes hacen las funciones de la gente que cuida a la gente vieja aquí en este país.
¿Puede la tecnología permitir a la humanidad la reducción de bebés y ajustarse al patrón histórico de crecimiento y desarrollo? Los avances inesperados de la productividad significaron que las bombas de tiempo demográficas, cuando, ¿se acuerdan? Como la hambruna predicha por Malthus en el siglo XVIII, no pudieron detonar, porque de repente la humanidad cambió y avanzó y eliminó esto. ¿Será que el genio humano puede solucionar el problema de menos bebés? Yo sí lo creo. Y pienso que ahí estamos caminando hacia una sociedad del ocio, donde probablemente se tendrá mucho más tiempo para disfrutar, para descansar, y evidentemente habrá que ver cómo se financia eso con una mayor productividad, con impuestos probablemente a todos los robots, a todas estas cosas, como decía Bill Gates. Esto es lo que mis últimas reflexiones sobre el otro lado del tema, ¿cierto? Y entonces la idea, y creo que entre Álvaro y yo hemos colocado una serie de preguntas para que conversemos sobre esto. La idea es hacer una introducción y hay muchas preguntas. Tienen la palabra. ¿Reflexiones? Lanzo al ruedo ya que había puesto la pregunta esta. Y me parece muy interesante, Álvaro, el dato que tú dices del cambio climático, del que no tenemos control en este momento y que va aumentando. Ese dato que diste de Yakarta, Sí. eso se va a repetir. La predicción es que si sigue aumentando 2 grados más la temperatura del océano aquí en la Florida, la mitad de la Florida queda debajo del agua. Entonces, eso quiere decir que inevitablemente en el mundo entero va a haber una inmensa cantidad de gente que va a quedar bajo el agua, porque eso es imposible. Poniéndole ahorita soluciones, imposible de detener que siga el proceso por lo menos en los próximos 10, 15 años. Y estás hablando que eso es a la vuelta de la... Si en el 2050 no se ha hecho algo, catástrofe. Entonces, en el sentido de superpoblación, me da la impresión de no hacer nada, de que se va a encargar la misma planeta en reaccionar con este cambio climatológico y va a equilibrar, así como la pandemia en todas esas momentos de la historia acaba. ¿En cuántos fueron los muertos, millones de muertos en Europa con la plaga negra? 37, 37 millones o algo así. Y en ese... Una locura, sí. Ok, entonces tú piensas que el cataclismo es la solución. No, que estoy diciendo que frente a la no control que no estamos teniendo del clima, del cambio climático que está siendo producido por nosotros, el cambio climático indudablemente va a ser algo que de alguna manera va a reducir el número de personas en el mundo. Eso sí es indudable. ¿Y tú qué opinas de todo lo que se está haciendo en el mundo hoy? Que todavía estamos en el 23, no hemos llegado ni siquiera al 30, de compromisos serios y reales en muchos países. Europa estoy convencido que lo está haciendo. Muchos países del resto del mundo. Puede ser que no se llegue, pero yo sí creo que hay un compromiso fuerte, inclusive a nivel empresarial, de meterle el hombro a esto, y yo no sé hasta dónde llegue la inteligencia artificial en la capacidad de soluciones a esto. Por ejemplo, lo que tú dices que aquí en la Florida se va a hundir, ¿no es cierto? Yo entiendo que aquí en la Florida ya hay, hace por lo menos 5 años, estudios y gente que está trabajando en ver cómo blindan esto para eso. Así como Holanda blindó a su país para la crisis que tuvieron ellos de Holanda, ustedes saben, por eso se llaman Países Bajos, porque están por debajo del nivel del mar y sobrevivieron. ¿Por qué no la ciencia y la gente unida, eso sí, trabajando juntas, no pueden tener solución? Esa es mi pregunta y mi reacción, ¿no? Es decir, se ve que viene el enemigo y entre más se acerca,
yo veo más compromiso en el mundo, es mi percepción. Sí, pero ¿no te parece, sin ser pesimista, Darío, que ese compromiso está muy ligado a tres factores que inmediatamente se me vienen a la cabeza? Uno, darse cuenta de la gravedad del problema por las cabezas pensantes y que tienen capacidad de decisión política y económica para evitar el cosa. Entonces, tú cuando pides esos dos factores, son muy pocos los países que viéndose afectados pueden hacer eso que tú dices de lo que hizo Holanda. En el resto del mundo, con esos problemas tan gigantescos que hay económicos, Te perdimos, Reinaldo. de pobreza económica, política, que realmente le pongan una barrera. Segundo elemento es, fíjate que el nivel de decisión y trabajo colectivo depende enormemente del nivel de la población, el nivel educativo. Si ha habido alguna tasa de la fertilidad, es porque en gran parte sí, la mujer entró en la fuerza de trabajo, pero al darse cuenta de que la mujer no necesitaba morirse siendo madre, y siendo madre en países pobres, no de 1 o 2, de 5, de 6, de 8, de 10 niños, obviamente era imposible que esa mujer pudiera regular su fertilidad. Entonces ese es otro factor que no estamos a la velocidad necesaria en el mundo entero, darle el nivel educativo a esa gran población que es la que contribuye a la fertilidad mundial, porque falta de conocimiento aún de su cuerpo y de cómo evitar quedar embarazados. Y el tercero es acceso al factor económico. Entonces se me hace, no por ser pesimista, no, yo creo siempre que el espíritu humano siempre va a triunfar, pero que va a ser a un costo de equilibrio natural de la población es altamente probable. Fernando, Daniel. A ver, Fernando. Una reflexión muy simple, que me venía también a propósito de todas estas cifras y todos estos análisis. Obviamente, faltaría mucha más información sobre otros aspectos que toca esta problemática. Pensaba, por ejemplo, todo el problema de la producción alimentaria, ¿no? Si se reduce la población, pues obviamente ahí ya la vivimos, una crisis de emigración de los campos a las ciudades, una superpoblación en las ciudades, con una pobreza terrible en las ciudades, con unos problemas sociales, de violencia, de matanza, etcétera, problemas de salud, de atención y de un buen servicio de salud, etcétera, pero quedando los campos vacíos. En muchos países, obviamente, hay una industrialización agrícola inmensa. La inteligencia artificial podría, obviamente, entrar allí a funcionar fuertemente y bueno, poner soluciones a eso, ¿no? Pero, de todas maneras, el hecho de que se reduzca la población y se tenga una gran concentración en las ciudades y una despoblación total en los campos, pues genera también problemas muy serios, ¿no? Muy serios. No sé, ahí pensaba también en el hecho de que, ya lo tocaron, ¿no? La educación, ¿no? Nuevas formas de educación, nuevas formas de presentar estas problemáticas para tener soluciones y rápidas, porque como decía, en el 2050 está pasado mañana, ¿no? Llega pasado mañana. Entonces, educar la población, educarnos para eso. Si las ciudades empiezan a tomar conciencia de que tienen que blindarse para no hundirse o para regular, no sé, las tasas de crecimiento y evitar una congestión en las ciudades, la distribución de las tierras mejores o el fenómeno que puede aparecer de una ambición total de acaparamiento de unos pocos de esas grandes tierras con todas las consecuencias
que eso va a traer en las pocas poblaciones, en la poca población, pero con un incremento muy grande de la desigualdad entre los poseedores de la tierra, los poseedores de los bienes, el acaparamiento de esos bienes, con mayor incidencia en una población no culta, no formada, no capaz de unirse, con criterios políticos. En fin, hay todo un mundo ahí terrible que pues no sé hasta qué punto hay estudios, porque para mí todo esto es novedoso. Honestamente, estoy en el kinder de mirar este problema y me encanta que lo saquemos al aire, pero vienen muchas preguntas de cómo va a impactar en otros sectores de la población, ¿no es cierto? Estas mismas guerras y la pandemia misma, yo creo que cobrará vida y está cobrando la vida de muchos hombres, ¿no? Los hombres son los que van a la guerra. Entonces, toda esa parranda de mujeres, pues ahí, solteras, afrontando las cosas, vamos a tener un mundo más femenino que resuelva estos problemas, obviamente sin posibilidad de un crecimiento de la tasa de natalidad, etcétera. En fin, para mí es impactante y cuestionable todas estas cosas, ¿no? Y poniéndole un tono medio bíblico, medio teológico, pues ese mandamiento de crezcan y multiplíquense, ¿no? ¿Cómo se entiende con esa misión de la humanidad que tiene de darle sentido a la vida, ¿no? A una vida, uniéndolo con lo que decíamos antes, si somos un planeta privilegiado que tiene las condiciones para tener la vida, ¿cómo afrontamos esa vida y esa calidad de vida frente a todos estos retos y a estas amenazas que nos presenta el fenómeno que estamos viviendo respecto a la natalidad y a la superpoblación o la infrapoblación? Increíble. Sí. Daniel, ¿quieres decir alguna cosa? Pero libera tu micrófono primero. Ahí. Es que si Fernando está en kinder, yo estoy en transición. Soy de feto todavía. No, qué cosa tan complicada Sí, a mí, y es que no le he parado muchas bolas a la cosa, ¿no? sí, sí. Y no es porque me parezca que sea nuevo. Por ejemplo, me recuerdo que hacia 1968 tenía yo una clasecita en el Nueva Granada. Y la alaraca que hacían en el Nueva Granada los muchachos era por el calentamiento global. En ese tiempo no se usaba esa frase tan construida, ¿no? Calentamiento global, no. En ese tiempo hablaban era de, bueno, no me acuerdo, pero lo que quiero decir es que es muy antiguo y yo no le he puesto ni 5 de cuidado. Me pasa sin romperme ni mancharme. Como San Luis Gonzaga. No, San Luis Gonzaga es un pecador. Sí, quiero dar las gracias porque estuvo muy chévere, Álvaro. La inquietud es muy bien manejada por ti, como muchas otras cosas. Lo de Darío, si le quitara la última diapositiva, sería buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Pensaste que te salvabas, Darío. Llegaste a creer. Pero fíjense que hay un poquito de sancocho, perdón, visto Sí, por sí. encima sin tener ningún derecho de decirlo, pero bueno, hay alguito de sancocho, ¿no? ¿Por qué la insistencia de unir las dos cosas y con la última diapositiva las tres, ¿no? Calentamiento global, aumento de población, inteligencia artificial. No, Cada baja la uno por fertilidad. separado, cada uno cada lora en su estaca, ya tenemos problema para hoy, para mañana y para toda la eternidad, ¿no? Perdónenme, eso es lo único que me queda claro. Ahora, la inquietud sí pues, como dice Fernando, pues chévere que lo hayamos tocado, ¿no?
pero ¿qué aporta uno? ¿Qué dice uno una cosa tan horrible? Sí puedo decir de mi cosecha mía. Mi problema fundamental frente a la humanidad hoy es el desequilibrio tan berraco que hay entre la gente decente y la corrupción. Eso es lo que a mí me aterra porque ataca todas las cosas, ¿no? ¿Cómo pensar en solucionar cualquier vaina que tenga que hacer el gobierno, lo que sea? Voy a poner un ejemplo contra mí mismo. Con la mejor intención y altruismo, Petro sube con ganas de arreglar el problema de desigualdad del país. Y no han pasado 12 meses y ya tiene que enfrentar los problemas de corrupción tan absolutamente ridículos, ¿no? Yo no sé si ustedes se han fijado, por amor de Dios, ese señor, el gobernador, ¿cómo se llama? Benedetti, ¿cómo es? Sí, no, eso sí. Armarles, pobre tipo Petro, ¿no? Sí. Con la mejor de las intenciones y le aparece semejante monstruo. Ay, ese triple hijueputa de mierda que, ay. Entonces, fíjense, para mí eso es lo que en este momento me preocupa del mundo. Cómo enfrentar a los corruptos y a los, ¿cómo se llama? Y a los ladrones y todo ese problema terrible que son minoría, una minoría inmensa, por amor de Dios, la gente decente es súper mayoría. Entonces, para mí el calentamiento global como que está en Me calienta. penúltimo lugar y después la inteligencia artificial. Gracias, Daniel. Me encanta su sinceridad. Ay, Darío, es por fregar. Pero es que usted me pone la Pero es cosa. para eso. Oiga, Darío, pero fíjese que hay unos artículos muy interesantes de la terrible problema que afrontaríamos si no le ponemos cuidado a la inteligencia artificial, ¿no? Claro. ¿Y los ha leído? ¿Sí los ha leído con cuidadito? Todos los que sean. Pues no parece, porque inmediatamente saca a defenderla, ¿no? Yo te aconsejaría lucir inteligente y permanecer callado, Darío. Yo sabía que ya venía la carga, la bomba atómica. No, pero una cosa que me interesa mucho es lo del grado de conocimiento que tenemos sobre estas cosas son inmensos. Y pues deberíamos dedicar el tiempito de alguna... Es decir, yo puedo conseguir o podemos conseguir una persona que sea un experto en la cosa del calentamiento global, en la situación y entender un poco el problema. Es que no lo entendemos. Yo no lo entiendo completamente y le dedico tiempo y me cuesta trabajo. Pero sí me parece que tenemos mínimo la obligación de conocer más sobre el tema. Definitivamente. Yo estoy de acuerdo, Reinaldo. Porque es de supervivencia, ¿no? Claro. Es de supervivencia como especie, ¿no? Eso, pues, podemos exagerar, no exagerar, pero es cierto, es verdad, ¿no? Sí. Es una realidad y cuando uno ve cómo están acabando con la desarborización en el Amazonas, eso es una locura, es que se pone a llorar hay como, es decir, terrenos que miden como el equivalente a 50 canchas de fútbol diario, que están quemando para tener después tierra para meter más ganado. Que un amigo mío, un conocedor de esos temas, dice que el peor enemigo de todo el problema son las vacas. Sí, claro. Que es una locura. Yo, es decir, podríamos averiguar y yo consigo a alguien, se los presento, pues la persona, a ver si nos animamos a dedicarle un día, una charla de miércoles a alguien que nos haga aterrizar en el cuento, ¿no? Sí, no, me parece una idea buenísima y apoyada 100%. Reinaldo. No, te termina la idea, no quiero interrumpir. No, lo que yo digo es, sí, podemos invitar a alguien y ahora si es una persona que sabe mucho, a mí me da pena decirle que venga a vernos 5 personas, ¿no es cierto? No.
No, y nosotros somos buenos para disimular. Sí. Invitamos hasta el gato aquí. No, pero miren, yo sí quiero decir una cosa que me parece muy importante. Ustedes saben que yo ando muy inquieto mentalmente en muchas cosas. Trato de mantenerme lo más posible leyendo aquí y allá, investigando y oyendo. A mí sí me parece, y porque tengo una actitud personal, y esto entiendo si uno no la tiene, a mí me fascinan las cosas nuevas. Y yo creo que esto se lo heredé al padre Umaña, honestamente, las cosas que son innovaciones, las cosas que vienen a solucionar problemas. Entonces, por esa misma razón, trato de leer mucha cosa que, que me llama la atención sobre estos temas. Y yo les digo sinceramente, las cosas que yo podido encontrar en muchísimos magazines, en revistas y sobre lo que se ha adelantado, por ejemplo, en el carro eléctrico, lo que significa el carro eléctrico para esta descontaminación mundial. Es brutal. Y el carro eléctrico es una realidad en este país a la vuelta de 5 años. Estamos hablando, no es pasado mañana, es mañana. El carro eléctrico, la superproducción de carros eléctricos, lo que hay en Europa de carros eléctricos, Fernando lo debe saber, y Pedro, los beneficios, las cosas. Aquí es una locura, las fábricas que este gobierno americano, por más que lo critiquen mucho, está montando en estados del sureste de los Estados Unidos gigantescas fábricas de carros eléctricos que van a salir al mercado, haga de cuenta como salían los Ford anteriores, ¿no? Y el cambio va a ser tan absolutamente rápido que la descontaminación por carros, que yo estoy seguro que es mucho más grande que la de las vacas, es brutal. El cambiar, ya veo aquí en Miami buses eléctricos por todas partes. Y yo creo que en muchas partes eso es cosas a fondo. Yo sé que un Mauricio Cabrera, por ejemplo, es un tipo que está metido ahí en el centro de lo que es la cuestión de los combustibles fósiles y Energética, sí. y la transición energética. Qué pena, puede ser terrible en otras cosas, pero la visión de Petro a nivel de esto a mí me parece espectacular, va en la línea de lo que debe hacer. Y así hay una serie de gobiernos que están metidos por lo menos predicando el asunto y ya poniendo cosas muy concretas. Entonces, yo sí pienso, yo sí creo en la capacidad, y perdón Daniel que lo diga, pero el hecho de que la inteligencia artificial esté comenzando a desarrollar soluciones brutalmente rápidas y claras a muchos de los problemas del día a día de la gente. Ahora, si usted nos pone a solucionar el problema del calentamiento global, estoy seguro que hay muchísimos científicos metidos en eso, tratando de encontrar qué se le hace a las nubes, al aire, a las 20.000 situaciones. Yo confío tremendamente en la genialidad humana y en ese, sí, porque sí, honestamente yo no pienso que vaya a haber, que yo vivo en el piso 17, que en el año 50 me tenga que bajar al piso 12 porque los 5 de abajo se hundieron. No, yo creo que la verdad es, esto se va a defender. La gente unida, hay demasiado capital, demasiada gente metida en buscar soluciones. Y yo pienso que cuando hay soluciones, lo difícil es que se trabaje en conjunto, pero mal que bien van saliendo. Adelante. Sí, Darío, yo pienso mucho en lo que dijo Daniel porque eso es aterrador, la capacidad que tiene la corrupción para comerse el país entero es una locura, es una locura. Usted no se imagina mucho si nosotros si se hagan un barrido por su familia, al llegar a la segundo grado de consanguinidad ya nos aparecen 3 o 4 corruptos. Eso tengan la absoluta seguridad, la absoluta seguridad.
Y es increíble, es que las cosas que pasan en este país, es decir, las platas que se están robando, es decir, los niños muriéndose de hambre y el tipo al que el gobierno le dio el contrato para llevar los alimentos, ni los llevan, y si los llevan podridos y los cobran a 10.000 sabiendo que le costaron 500 pesos. Es una cosa monumental. Y entonces yo, como Darío, creo mucho en la capacidad que tiene la especie humana. Lo que pasa es que no la ha demostrado, ¿no, Mocho? Está claro que somos la especie la peor, ¿no? Bueno, díganme una especie peor que el hombre. Ahora, el hombre ha producido cosas maravillosas, obvio que sí. Pero voy es un poco, y ahí tiene que ver la educación, ¿no? También, es decir, es todo el punto de que mientras el dinero siga siendo el eje de la vida del éxito, de todo eso, no hay nada que hacer. Hay demasiada gente que no le importa mucho. Si matan por 5.000 pesos a un sicario, por 50.000 pesos, perdón, pues por robarse la plata, ¿qué no harán, mucho? Eso es una locura y eso lo pone a uno, a mí me desespera. Me pierdo mucho la esperanza cuando sé de eso y es increíble, es increíble. El grado de corrupción es mortal. Ahora, digo yo, tenemos que adelantar en eso. De nuevo, busquemos una persona en eso. Me interesa mucho que busquemos de pronto gente, Darío, tú conoces mucha gente de educación que tiene una visión distinta a la educación que nosotros estamos acostumbrados por generación, y hay cosas muy interesantes, ¿no? Sí. Hay gente maravillosa, en Colombia hay gente maravillosa en ese aspecto de innovación a nivel de educación, ¿no? Solo sobre ese tema te quiero decir que vamos a tener en 15 días, en 3 semanas creo, a Pacho Cajiao hablándonos al grupo de jesuitas sobre educación e inteligencia artificial. Qué pena. Pero es la consecuencia. No hay nada, Daniel tiene un compromiso ese día y no creo. Pero Pacho está preparando una presentación para nosotros precisamente sobre eso. Y sobre la conciencia crítica y la educación, en la educación, y confrontándola o aliándola con el acceso a la inteligencia artificial. Hay mucha cosa de Pacho, hay muchas cosas de Julián de Subiría, también tipo muy interesante en Colombia. Julián de Subiría a mí me parece espectacular. Son buenísimos. Fernando, no, perdón. se me ocurre Reinaldo, porque sí, dale, lo que Fernando. decía Álvaro, de invitar a alguien, estupendo, ¿no? Claro, está el problema que nosotros somos la imagen de la reducción de la población, ¿no es cierto? Entonces, un gran conferencista. Y la tasa de fertilidad es bajísima. Paró hace rato. Pero aprovechemos por San Luis Gonzaga. Pero digo, aprovechémonos de los dos grupos, se me ocurre. Yo por lo menos veo con frecuencia, no participo los jueves porque 2 trasnochadas no las hago, pero sí me leo o veo los videos en general veo los videos del otro grupo. Sí, en el otro grupo que maneja todos estos temas, pues pueden alimentar la temática que nosotros organizamos y podemos discutir, ¿no? O sea, sí podemos participar de la conferencia de Pacho el día que sea, ¿no? Claro que vamos. Pero si no, pues nos queda fácil mirar el video y ya organizar una discusión, una profundización, unos comentarios entre nosotros, ¿no? Para no poner a una persona aquí, hablar a 4 personas, pues, sí. Puede ser, pero creo que nos podemos enriquecer precisamente del otro grupo que está pues como más centrado en todos estos grandes temas y sin duplicar conferencias y sin duplicar cosas, pues podemos abordar el tema o los temas, porque es que hay varios. Es decir, bueno, sí, somos muchos, ya se dijo, pero todas las consecuencias, todo esto que sale, el tema de la corrupción nos daría para conversar bien rico y bien sabroso. Ya iniciamos esta sesión hablando de una corrupción muy concreta a nivel de iglesia, pero en todas partes está esta problemática, ¿no? Pero esas consecuencias respecto a la formación, respecto a la educación, respecto al orden social, a la discriminación, al fomento de las clases sociales tan distintas y tan desiguales, etcétera, etcétera. Pero la idea fundamental es aprovechémonos del otro grupo. Reinaldo.
Ahora sí, yo quisiera que cerrara sin decir algo positivo, algo diferente a mis preguntas y un poquito daba la impresión de que estaba yo por el lado fatal. Me parece que una de las absolutas y necesarias cosas que deben pasar a nivel planetario es una revolución espiritual. Porque precisamente lo que anota Álvaro de la corrupción, que permeabiliza absolutamente todos los estratos, cuando tú analizas la corrupción en su base misma, ¿qué es lo que hace falta a esas personas dedicadas a esa forma de vida y explotación? Principios elementales de honestidad, amor por los demás, deseos de trabajar por la humanidad, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Entonces se me hace que a la par que vamos así de todas estas catástrofes que se nos vienen encima, creo que está paralelamente ocurriendo a nivel mundial un movimiento espiritual nuevo que no existía antes. Y es esta mentalidad de que somos solo una planeta y que este planeta es nuestra casa. Esa no existía en la conciencia global. Entonces, cuando nos apropiamos eso, vía intelectual, vía educación, vía espiritual, la humanidad entera tiene que evolucionar a aceptarnos que todos los que vivimos en este planeta, esta es nuestra única casa. No tenemos otro planeta donde emigrar a la noche. Por lo tanto, tenemos que hacer una renovación espiritual de los valores que sustentan a la humanidad. Uno de ellos es el respeto a la unidad de toda la raza humana. Porque mientras mantengamos estos prejuicios raciales, económicos, éticos, sociales, obviamente es imposible respetarnos mutuamente. Entonces sí se necesita una sí, Fernando, esto no es ninguna crítica de ninguna manera. Una de las cosas que tiene que evolucionar la humanidad en términos religiosos es aceptar que la diversidad de las religiones todas apuntan a un eje común. Es que solo hay un solo Dios. Mientras no aceptemos que las expresiones religiosas diferentes en el mundo entero son una expresión de esa percepción de Dios único, es imposible. Fíjate las cruzadas, qué cosa tan absurda de ir a matar musulmanes o musulmanes matar cristianos porque no aceptaba que la religión del otro era válida y que la propia era la única, absoluta y total. Y después no había ninguna otra religión aceptable porque era un hereje. Entonces me parece que tenemos que conscientemente evolucionar globalmente a una espiritualidad planetaria en donde el respeto de la vida, de la individualidad, de la colectividad está por encima del factor económico. Eso, sin eso es imposible poner la legislación y los controles para que todas estas señoras corporaciones que no hacen sino desastres, ¿cuál es el único objetivo? Aumentar las ganancias. Lo que se destruya no importa, pero aumentar las ganancias y distribuir la ganancia. Entonces, mientras el valor humano siga siendo que el objetivo del ser humano es hacer plata, estamos perdidos. Estamos perdidos. Eso hay que cambiarlo radicalmente. Hay valores humanos que son supremamente más sagrados, más necesarios para que el equilibrio mundial no se vaya al traste por el egoísmo individual o colectivo. Ese es mi aporte de que Muy creo. buen punto, Reinaldo. Solo para, antes Fernando ya está cabeceando, Sí, señor. antes de, yo sí creo, Reinaldo, que hay empresas que están entendiendo que el dinero no es lo único Sí, sí. y que si ellos no se comprometen con estos valores que hablamos, y esto que estás hablando, valores universales, el dinero no les va a llegar. Lo bueno del asunto
es que cada vez hay más conciencia de que esto es un planeta, como tú lo dices, en lugar de andar buscando vida en otros planetas, Reinaldo, porque eso de andar buscando vida en otros planetas, ¿para qué? Si, no estoy molestándote, hombre. El tema es, si no nos preocupamos como un todo en el planeta y hay esa conciencia, inclusive las empresas mismas no van a tener el lucro, porque ya se les está midiendo. No sé si sabías, en la bolsa hay un patrón de qué tan comprometida está la empresa con el cambio climático, un patrón de evaluación, ¿ah?, de las empresas en la bolsa de Nueva York. Y eso es un factor que juega en el momento de las inversiones del capital, de la gente que quiere invertir dinero. ¿Qué seguimos la próxima semana? Se nos acabó el tiempo. Bueno, hay que hablar con Humberto a ver si A ver si... se puede hacer. Pero no tenemos en este momento ningún tema, ¿no? No, habíamos hablado hace un tiempo Porque de... tenemos que acabar esta reunión rápido antes de que llegue Pedro y Leonidas. Yo me voy. Bueno, yo les aviso porque es que qué pena, pero no tengo aquí la lista, pero sé que había otro tema. Había que votaste tú, Álvaro, pero había otro tema además. No recuerdo. No. Bueno, yo les mando un mensajito de acuerdo a esa lista que hicimos, que creo que había ahí. Pero yo creo que hemos mencionado cositas, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema Sí. también que se puede abordar unido a todas estas situaciones. Y un poco estoy viendo en este momento 2 personas, inclusive uno solo podía hacer las 2 cosas, pero digamos sobre corrupción, tratando de despolitizar lo más que se puede, porque esto no es de partidos, ¿no? No, No es de partidos, es de supervivencia. Ahí sí que es cierto lo de la gente decente, de la que yo desconfío un poco, pero Sí. ¿sí me explico? No, el hecho de que eso tenga implicaciones políticas está bien, mientras no nos dejemos llevar a partidos políticos, ¿no? Sí, sí. Okay. No, yo tendría, yo acelero si quieren, esas 2 personas, digamos, una persona sobre el cambio climático y otra persona de la corrupción, de las dimensiones de la corrupción, de qué se puede hacer, de que hay alguien que está haciendo algo, no sabemos. Ok, listo. Entonces Y queda obviamente de corrupción. comprometerme. Yo mando los puntos a lo que Y sea. Me parece busquemos. muy bueno ese de la corrupción porque realmente vamos al eje de la corrupción está guiada básicamente por falta de principios éticos y principios de preocupación por los otros, principios morales, de todo. Entonces, realmente entender, pero te sugeriría que entendamos, o sea, quien sepa es cómo es que se institucionaliza la corrupción. Porque el problema de la corrupción es que una vez que esté institucionalizada, ay, sí es muy difícil atacarla. Muy difícil porque es muy poderosa. Entonces, buenísimo el tema. Investiguemos, De hablemos de la corrupción la próxima vez. Corrompámonos. Y si se puede conseguir la persona bien, y si no, pues lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros, Sí. Busquemos a ver qué cosas, qué soluciones hay, Voy a ver, puedo traer al doctor Laforino. Me ofrezco a hacer un ejemplo de corrupción institucionalizada porque tuve que escribir un capítulo de un libro. Dale. Es cómo se monta la institucionalización de la droga. Buenísimo. Ese es un ejemplo muy claro de cómo esa corrupción, una vez institucionalizada, es impresionante de cómo no se puede desmontar. Perfecto. Okay. Daniel. Sí, yo propongo que obligatorio escribir una paginita sobre la corrupción cada uno. Perfecto. Excelente. Cada uno que vaya a venir a la próxima reunión el miércoles, por favor, con el mayor, ¿cómo diría yo para decirlo bien vendedor? Con el mayor entusiasmo, con el mayor sentido de la vida, escriba algo sobre la corrupción, que solucione, no que critique la corrupción, porque para gritar que la corrupción
tiempo sobra. No, algo que solucione la corrupción, algo que muestre que la corrupción es posible vencerla, que la corrupción es posible manejarla, porque como dice Reinaldo, una vez institucionalizada ya la cosa no tiene para... Pero si pudiéramos escribir cada uno que vaya a participar una Listo. paginita sobre cómo enfrentar y ayudar a que no sean tan corruptos. Voy a decir una Exacto. cosita y perdónenme que me alargue. La corrupción es un problema de amor a sí mismo. Tiene que ser una ausencia total de amarse a sí mismo. Una persona que le agarra el celular a una señora y la arrastra 3 metros, 4 metros para quitarle el celular. Eso no es que no respete a la otra persona. No, eso es que no se respeta a él. La persona que hace eso no se respeta. Bueno, etcétera. Eso Listo. significa que la paginita puede ser autobiográfica. Claro. Perfecto. Perfecto, Fernando. Creo que diste un punto sensacional, ¿no? Y ahora Porque los caudales. es que el punto de Álvaro es buenísimo. Usted voltea Tengo la que cara, despedirme, tengo que usted despedirme. está viviendo con la gente y voltea la cara y mira y ya encuentra corrupción. Nos vamos. Muy bien. Listo. Gracias, Ferdi. Gracias por el esfuerzo. Bueno, con gusto, ¿no? Con gusto. Bueno, un abrazo. Vamos, bonita reunión. Felicidades otra vez a todos los Gonzagas presentes y ausentes. Dale, pues. Un abrazo. Bueno, Oiga, Darío, Sí. venda a ver si vienen más con su paginita escrita, ¿sí? Buenísimo. Lo voy ¿Me a poner explico? como... Sí, lo voy a poner ahí. Que por lo menos la manden si no vienen. O si no, que la manden, pero que sean tan amables de participar que queremos oír eso. Sí. ¿Qué piensan de la corrupción? Y el que no escriba es un corrupto. Perfecto. Chao. Hasta Ya voy luego. a poner, como llama el chat de la inteligencia artificial para que me haga la paginita. No, Darío le pregunta a la inteligencia artificial y escribe una cosa buena, Me seguro. resuelve, eso me resuelve inmediatamente. La paginita la escribe. Abrazo a todos. Chao. chao, chao. Gracias, bye.